Mis hermanos, Filipenses capítulo 3, versos 10 al 16. Dice la palabra: a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Mis hermanos, quiero remitirme por un momento a Juan capítulo 5, solo lo voy a tocar algunas cosas. Si los hermanos recuerdan, en ese capítulo el Señor Jesucristo hablaba acerca de esos 4 testimonios que Él tenía acerca de Él. El Señor hablaba que si Él daba testimonio de sí mismo, su testimonio no era verdadero. Y creo que ya con este pedacito que he citado, ya los hermanos recordarán el pasaje. El Señor hablaba de 4 testimonios que daban certeza de quién era Él. El Señor, manso y humilde de corazón, y siendo también a la vez Dios, nunca vino a establecer de una manera brusca su reino, sino que acá vemos, hermanos, en ese pasaje, que habían 4 testimonios que daban crédito de quién era Jesucristo. Juan Bautista, del cual el Señor decía, aquel que abrió el camino para la luz, pero aquel el cual no tuvo las obras. El siguiente testimonio, que eran las obras que le había dado el Padre al Señor Jesucristo para que las hiciera. Y el Señor les decía a ellos entonces que vieran a Juan Bautista, pero que también lo vieran aún más a él, porque las obras que el Padre le había dado para hacer a él, al Señor Jesús, Juan no las tenía. El testimonio siguiente era el Padre, del cual también decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Sucedió allá en el bautismo, sucedió en la transfiguración, sucedió en algunas ocasiones que vemos en la palabra. Pero hay un 4 testimonio, mis hermanos, sé que ustedes lo recuerdan bien, y es el testimonio de las Escrituras. El Señor ahí en Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pues bien, mis hermanos, sabemos que las Escrituras son el medio más usado por Dios en estos tiempos, a través del cual nos permite conocerle. Si bien es cierto que el Señor opera de una manera perfecta, el Señor operó con Juan Bautista y en esos tiempos podría operar el Padre directamente Él hablándonos si lo quisieran. Podría operar también, sigue operando por las obras. Sabemos que el Señor nos dejó algo que fuera tal vez más práctico, por decirlo de alguna forma, y para nosotros también más sencillo de entender y a la vez profundo, que es la palabra del Señor. Cuando el Señor dice que escudriñemos las Escrituras, Él también muestra que a través de las Escrituras es que podemos conocerle a Él. Y ciertamente esto no es algo, hermanos, que sea ajeno a nosotros o sea desconocido. Pero esto es a lo que Pablo se estaba refiriendo cuando él decía, ahí volviendo un poco al verso 10, que lo tocamos un poco hace 15 días, pero Pablo está diciendo que a fin de conocerle, Él ha dejado atrás ciertas cosas. Él dejó atrás todo lo que era, todo lo que decía, que fue circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Pero Pablo entonces acá nos viene situando en este contexto de que para conocer al Señor, Él ha dejado todo eso atrás. Pero a la vez nos muestra también que el mismo Pablo, por revelación del Espíritu Santo, ha escrito esta misma carta a los Filipenses y ha escrito por revelación del Espíritu Santo que quedó también para nuestros días, la palabra. Ahora bien, mis hermanos, Pablo está diciendo acá por la palabra
que el fin también es conocer al Señor, y no solo acá, sino en muchos otros pasajes también. La misma Escritura nos muestra cuál es el fin, ¿no? Por allá Salomón en Eclesiastés, al final del libro, dice: el fin de todo discurso es este: teme al Señor y guarda sus mandamientos, porque este es el fin de todas las cosas. Ahora, ¿cómo conocemos nosotros al Señor? Pues la respuesta es evidente, a través de la Escritura. Pero acá lo que nos muestra Juan 5:39, mis hermanos, también, es que no nos dice la palabra: ojeen las Escrituras. No nos dice la palabra: miren unos cuantos renglones de las Escrituras, que eso va a ser suficiente. El Señor nos está diciendo: escudriñen las Escrituras. Escudriñenlas, porque ahí está el testimonio eterno que habla de mí. ¿Qué es escudriñar entonces, mis hermanos? Ya lo hemos hablado algunas veces. Escudriñar es realmente inquirir en la palabra, estudiarla, hacerle preguntas a la palabra, porque significa esto que le estamos haciendo preguntas al Señor. Cuando nosotros vamos a la palabra, hermanos, tenemos que ir también con una enorme necesidad, reconociendo la tremenda necesidad de poder ir a la Escritura, no solo por cumplir un devocional, no solo por leer el pasaje del día, para que ya me vaya bien en el día, sino realmente para conocer a aquel que nos amó, para conocer al Salvador, para conocer realmente cuáles son los mandamientos de nuestro Padre que está en los cielos, que nos dejó a través de la Escritura y que fueron hecho carne por medio del Verbo eterno que es Jesucristo. Cuando yo me acerco a las Escrituras, hermanos, tendría que acercarme con temor y temblor, tendría que acercarme con ese temor del Señor que me da la sabiduría, tendría que acercarme disponiendo mi corazón no solo para leer 5 versos, sino que para esos 5 versos que voy a leer en el día antes de salir a trabajar o cuando llegue a mi casa, es para escudriñarlos, para indagarlos, para meditarlos, para pensar en ellos y para ver realmente qué es lo que el Señor me está queriendo decir al fin de conocerle a Él. Qué gran diferencia, hermanos, es cuando nosotros hacemos una lectura rápida para pensar que con eso es suficiente y que porque tal vez alcancé a captar algunas cosas, ya con eso me alcanza entonces para la gasolina del día. Mis hermanos, cuando nosotros nos reunimos delante del Señor día tras día, estar en su presencia, es precisamente eso, no estar en su presencia. Es precisamente para buscarlo de todo corazón, en oración, y pedirle que al momento de que yo lea la palabra y la abra pueda ser revelada la verdad que está acá presente en las Escrituras y pueda recibir de parte del Señor ese alimento y esos nutrientes que me dan y que solo vienen del cielo y que el Espíritu Santo puede aplicar. Eso es lo que Pablo decía acá, mis hermanos, al fin de conocerle. Conocer a alguien, hermanos, toma tiempo, y cuanto más a nuestro Señor Jesucristo. Conocerle a Él implica que yo tenga un hambre y sed por la palabra. Implica que yo tenga un deseo ferviente de ir a la Escritura y saber qué es lo que realmente significa eso que me está diciendo hoy la palabra, y no quedarme a medias. Significa realmente pasar tiempo con Dios en oración y en comunión con Él junto a su palabra. Porque entiendo yo como creyente que cuando hablo la Escritura es Dios delante de mí que me está hablando. Dios delante de mí que se está manifestando a mí y que me quiere hablar. Ese Padre amoroso, ese Padre precioso, ese Padre que envió a su Hijo para salvarme, ahora quiere revelarme su palabra y por eso Él quiere pasar tiempo conmigo. Eso es conocerle, hermanos. Y eso es escudriñar la Escritura. Entonces lo que Pablo está diciendo acá, en principio, al fin de conocerle. Y Pablo sigue ahí, hermanos, en ese pasaje, argumentando del por qué todo lo tiene como pérdida para ganar a Cristo. Fíjense, mis hermanos, que Pablo está diciendo: el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo viene, hermanos, relacionando lo que veíamos antes acerca de que Él todo lo tenía por basura para ganar a Cristo, para luego enfocarse en lo que realmente valía la pena, que era conocer al Señor, que era conocer a Cristo, a ese Señor, a ese Dios que hace 25 años se le había manifestado en el camino a Damasco. Pablo entiende entonces que para relacionar eso de lo que él dice, que dejó todo por basura, para seguir a Cristo, necesita él
tener muy claro algo y necesita que los hermanos filipenses también lo tengan muy presente todo el tiempo. ¿Y qué es? El poder de su resurrección, pero también participar de los padecimientos para llegar a ser semejante a él en su muerte. Algo, hermanos, que en definitiva son términos que manejamos mucho en la iglesia, ¿no? Es el principio básico del creyente también, ¿no? La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, son cosas elementales de un creyente. Pero acá Pablo, después de tanto tiempo de ser creyente, vuelve a colar en este pasaje, vuelve a colar en esto, cuando él está diciendo ese poder de que Jesús resucitó y quiere el Pablo llegar a ser semejante a él en su muerte. Pues bien, hermanos, es que sin resurrección y sin muerte, pues no hay conocimiento de Dios. Cuando Pablo está diciendo, hermanos, que participemos de sus padecimientos, no necesariamente está hablando de los padecimientos que sufrían también los creyentes cuando eran perseguidos por causa de la palabra, cuando eran perseguidos por causa de la fe, sino que hay unos padecimientos, hermanos, que vienen a cualquier creyente por causa de llevar la cruz, por causa de estar esforzándose en el Señor para ser semejante a Él en su muerte. Hermanos, sin crucifixión no hay luz de resurrección. Sin la luz de la resurrección no se puede conocer a Cristo. Principios elementales, hermanos, pero que la palabra nos está recordando a través de toda la Escritura, que es entender y estar tal vez todos los días pensando en lo que significa esa cruz de Cristo para nosotros, para mi vida. ¿Qué es lo que significa la crucifixión de Jesús para mí? ¿Qué es lo que significa la resurrección de Cristo? Cuando Pablo está hablando que él quiere ser semejante a Cristo en su muerte, está citando tal vez el pasaje de Romanos cuando decía que somos juntamente muertos con Cristo. Somos sepultados juntamente con Cristo en su muerte. Y también somos resucitados con Él. Son cosas que nos llevan también a poder conocer quién es el Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo viene manifestando ahí. Y así, hermanos, como la resurrección de Cristo nos da el poder de Cristo para vivir para Él, la crucifixión señala la muerte de nuestra vieja naturaleza pecadora. Así ciertamente, hermanos, de que si nosotros estamos deseando un camino de santificación, que es lo que finalmente Pablo nos está mostrando acá en este pasaje, y lo vamos a ver ahorita más adelante, realmente se necesita, hermanos, tomar la cruz y entender qué significa tomar esa cruz, hermanos. ¿Para qué el Señor fue crucificado en la cruz? Bueno, de las muchas cosas que ocurrieron allá, entendemos por la palabra también que fue para que la carne, para que el pecado fuera muerto allá en la cruz. El pecado fue crucificado. Cristo se hizo maldición por el pecado. Lo sabemos. Pero de ahí para allá, hermanos, ahora lo que nos pide el Señor con eso es que también podamos entender lo que significa el pecado y el poder que puede tener el pecado en nuestras vidas cuando le dejamos terreno, cuando le permitimos paso, y cómo esto causa un gran tropiezo y una gran complicación en nuestra relación con el Señor Jesucristo, en nuestra relación para conocerle a Él. Hermanos, no es cierto que exista algún pecado suave, un pecado sutil, que podamos pasar por alto y con eso el Señor lo pase por alto y que haya una perfecta comunión con Él. Eso no lo dice en ninguna parte de la palabra, hermanos, y el Señor por eso nos llama a estar teniendo un continuo arrepentimiento. Hay una definición que seguramente varios de ustedes conocen, y es la definición que dio Susana Wesley a uno de sus hijos cuando le preguntó: mamá, ¿qué significa pecado? Pues Susana le respondió lo siguiente: hijo, pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. Fácil de entender, ¿no? Qué tremenda revelación que el Señor le dio a esta mujer para que esto quedara incluso escrito hasta nuestros días. Es una manera, hermanos, que podemos entender fácilmente lo que significa el pecado. Lo que debilite nuestro razonamiento,
lo que altere la sensibilidad de nuestra conciencia, algo que oscurezca nuestra apreciación de Dios, todo eso va a ser pecado. Sigue diciendo Susana a su hija, en pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso para ti se convierte en pecado, independientemente de cuán bueno sea en sí mismo. Fíjense, hermanos, esto último que le dice Susana a su hijo, independientemente de cuán bueno sea esto en sí mismo. Sabemos que el pecado no se presenta siempre con las consecuencias, hermanos. Pero lo que sucede acá, y lo que Pablo está diciéndonos acá, hermanos, en este pasaje, alineándolo también a lo que le enseñó Susana a su hijo, es que realmente el pecado, hermanos, puede ser cualquier distracción, puede ser cualquier cosa que parezca buena en sí misma, pero que nos aleje de Dios. ¿Por qué estamos diciendo esto, mis hermanos? Porque Pablo está relacionando profundamente lo que dijo atrás y lo que va a decir adelante con la cruz de Cristo, con asemejarse de Él en la muerte de Cristo. Tenemos que morir, hermanos, ya lo sabemos, pero tal vez no lo entendemos, hermanos, aún. Una cosa es saber de Dios, hermanos, y otra cosa es conocer a Dios, como decía Samuel Pérez Millos. Una cosa, hermanos, es que yo vaya a la palabra para saber algo del Señor, y otra cosa es realmente que esa palabra me da a mí el profundo deseo de conocer al Señor para no pecar más. Hermanos, cada pecado que tengamos en nuestra vida necesita ser tratado, y para tratar cada pecado, hermanos, no es simplemente que yo piense en ese pecado y le dé unos golpes suaves, sino que es un trabajo constante, hermanos. Constante, constante, constante. Es algo, hermanos, que el Señor quiere trabajar conmigo, pero para el cual yo me tengo que comprometer para saber lo que significa, qué es crucificar ese pecado. Para saber lo que significa realmente, que es ser libre del pecado y de la maldición del pecado, y para que el Señor con su verdad me haga libre. El trato del pecado, hermanos, no me puede llevar un día, 2 días, 3 días. A no ser que yo tenga un compromiso, hermanos, y tome una decisión definitiva de renunciar a ese pecado para que luego el Espíritu venga y aplique la palabra en mí y pueda ser libre. El pecado no se va a ir de mi vida, hermanos, de nuestras vidas, hasta que tomemos la decisión definitiva de cambiar. Esto es algo, hermanos, que el Señor nos muestra muy claramente en la palabra, porque muchas partes de la palabra hablan acerca del pecado, de las consecuencias del pecado. La doctrina, hermanos, del pecado es muy rica en la palabra. ¿Por qué la dejó el Señor así? Pues por algo, hermanos, ¿no? Porque somos pecadores. Somos pecadores aunque seamos creyentes, hermanos. Por la palabra entendemos que seguimos siendo pecadores, pero que el Señor nos quiere liberar poco a poco más de esos pecados. Hermanos, no pensemos que ya porque conocemos profundamente al Señor significa entonces que ya no vamos a pecar nomás. La palabra no nos muestra eso, mis hermanos, sino que realmente nos muestra acá Pablo de principio, es que él entiende que a pesar de que lleva ya 25 años en el ministerio, de que ha sido muy usado por el Señor, de que ha escrito cartas, de que ha plantado iglesias, de que ha sido evangelista, de que ha hablado en el mundo conocido en ese entonces de la palabra, eso Pablo no lo tomaba como si ya él fuera perfecto en el sentido de que ya no tenía ningún pecado, hermanos. Por eso Pablo nos está hablando, hermanos, de lo que es la muerte de Cristo para el creyente, para luego también ir hacia la resurrección. Hermanos, no hay resurrección sin cruz. No hay resurrección sin muerte. ¿Quién va a resucitar si antes no muere? Ni siquiera el mismo Señor Jesús. Él tuvo que morir para resucitar, para poner el estandarte, para ser el pionero de abrir el camino para nosotros hacia el cielo. Hermanos, sin cruz no hay vida. Sin cruz no hay perdón de pecados. Sin cruz no hay entrada al reino de los cielos. No tomemos, hermanos, livianamente nuestros pecados. Y aunque acá la palabra, este pasaje no nos está hablando específicamente del pecado, hermanos, sí lo asocia con la cruz.
Pablo sigue diciendo entonces ahí, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. En este caso Pablo usa ese término de resurrección más a modo escatológico, es decir, ya más a modo del fin de los tiempos, cuando los muertos en Cristo resuciten, porque Pablo está diciendo, no es que él esté dudando si tal vez llegue o no llegue la resurrección de los muertos, sino que él está diciendo en la manera que el Señor me lleve hasta allá. De la forma en que yo llegue hasta allá, yo quiero llegar hasta allá. Yo quiero conocer al Señor para poder tener también ese gozo de resucitar entre los muertos. Ahora, Pablo lo decía, si él tal vez moría antes de que Cristo viniera, y evidentemente es así. Porque Pablo también manifestaba que si él quedaba, por allá en Tesalonicenses dice, los que quedamos seremos arrebatados juntamente con el Señor cuando Él venga. Pero Pablo está poniendo acá también el antecedente juntamente con Tesalonicenses, que los muertos en Cristo resucitarán. Hermanos, si morimos hoy, si morimos mañana, alegrémonos, hermanos, porque vamos a resucitar con Cristo en el día en que vuelva. La muerte ya no tiene la victoria sobre nosotros, hermanos. Pero tenemos, hermanos, que ser responsables con nuestra vida y tratar seriamente el pecado. Tomar seriamente la cruz para llevarla. Tomar la cruz y seguir al Señor. Sigue Pablo diciendo en verso 12. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. Ahora bien, mis hermanos, esta palabra perfecto tiene diferentes significados según la manera en que la está usando Pablo. De repente pareciera, como en otros pasajes de la Escritura, que hubieran contradicciones, hermanos, pero sabemos que no es así. Pablo acá está diciendo, ni que ya sea perfecto, y 2 versos más adelante luego dice, los que somos perfectos, sintamos lo mismo, una misma cosa. Pero hay que entender, mis hermanos, el significado de la palabra perfecto en el contexto que Pablo lo viene hablando. Entonces esa palabra, al tener diferentes significados, podemos tener uno acá que es, lo dice por allá en Romanos, o el significado de lo que Pablo dice en Romanos en alguna parte allá del libro, es el llenar el más alto estándar de bondad y virtud. El llenar el más alto estándar de bondad y virtud. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Ni siquiera Pablo había alcanzado eso. Por eso Pablo dice, no que ya sea perfecto ni que lo haya alcanzado ya. Pablo está diciendo, yo no estoy ahí. Yo no estoy en esa medida. Yo no estoy creyendo que soy superior a ustedes, mis hermanos. Yo lo que estoy diciendo es, no soy perfecto. No estoy en esa medida. Pero entonces, hermanos, eso no detiene a Pablo. No lo detiene para que Pablo continúe en la carrera de conocer al Señor. No lo desanima, sino que Pablo, más adelante, como dice, prosigue a la meta para ver si logra alcanzar aquello para lo cual fue alcanzado por Dios. Pablo entiende, hermanos, que a pesar de que él es un anciano de la iglesia, de que es un apóstol, de que es incluso una autoridad delegada por Dios en ese entonces, Pablo entiende que no ha alcanzado eso, que prosigue a la meta, que tiene que continuar hacia adelante a ver si logra asir aquello, a ver si logra alcanzar aquello por lo cual él fue alcanzado por Cristo allá camino a Damasco. Pablo por eso está diciendo, mis hermanos, prosigo a la meta. Y ahora esa palabra asir, en este caso, como lo muestra la Reina Valera, significa eso, alcanzar o comprender. ¿Estoy yo alcanzando algo? ¿Estoy prosiguiendo a la meta para alcanzar eso? ¿Lo estoy comprendiendo? ¿Estoy entendiendo realmente lo que el Señor ganó para mí? La salvación de la cual me tengo que ocupar con temor y temblor. Es lo que Pablo está diciendo acá, hermanos. No soy perfecto, pero sigo, eso no me desanima. Porque, mis hermanos, realmente Pablo también entiende, él teniendo semejante revelación que tuvo, él entiende que sigue siendo un pecador. No voluntariamente, pero como él dice allá en Romanos, acerca de la ley de los miembros, el bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero hacer lo termino haciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo entiende, hermanos, que en él hay una ley en sus miembros, como en todos nosotros, que nos lleva a pecar. Entonces él es consciente de esto, hermanos,
Y Pablo entonces con esto está diciendo, prosigo ese proceso, a ese camino de la santificación. Sigo adelante para lograr eso por lo cual el Señor me sostuvo a mí. Hay un progreso de la santificación, hermanos, ¿no? Como por allá dice también Pablo en Romanos, a los que fuimos justificados, primero nos apartó, nos justificó, luego nos glorificó. Pero está la parte de la santificación, que es la responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes. Eso en lo cual muchas veces, hermanos, pensamos equivocadamente que de una manera pasiva el Señor va a trabajar en nuestras vidas para tratar algún pecado, alguna deficiencia del carácter, que pensamos que solo, hermanos, a punta de oración podemos lograr que el Señor trabaje en nosotros, hermanos. Puede haber respuestas a oraciones que el Señor dice no. ¿Y por qué no, mis hermanos? Porque es que el Señor a nosotros nos dio una voluntad. Nos hizo libres. Y el Señor espera de nosotros, hermanos, que nosotros tomemos nuestra vida con seriedad, nuestra vida con valor, para tratar aquellas cosas y para disponernos a ser obedientes a la palabra del Señor. Hermanos, si fuera nuestro actuar delante de Dios o delante de nosotros fuera algo pasivo en nuestra vida, por demás estarían muchas cosas de la palabra. Por demás estarían muchos aspectos que toca la palabra, porque simplemente entonces elevaríamos la oración al Señor para que Él me librara de aquel pecado y así de sencillo ya lo quita, sin yo tener que esforzarme ni siquiera un milímetro para vencer ese pecado. Sin tener que esforzarme ni siquiera por un segundo de tomar la cruz y seguirlo a Él. Fácil sería, ¿no? Pero hermanos, ese no es el diseño de Dios. Ese no es el diseño, hermanos, y Pablo lo entendía bien. Y no solo Pablo. Hermanos, Juan, el apóstol, después de tantos años caminando con el Señor y que era un hombre que estaba muy cerca de Dios desde que caminó con Él en la tierra, el jovencito, a una corta edad del cual el Señor le permitía recostarse en su pecho, al cual el Señor le decía algunas cosas que a los demás no les decía, a los demás apóstoles. Este discípulo, cuando ya era anciano, hermanos, y escribe las cartas, Juan mismo está reconociendo esto, hermanos. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, Juan era en ese momento una de las máximas autoridades de la iglesia. Y tal vez por ese tiempo era uno de los pocos o tal vez el único que quedaba de los 12 apóstoles. Y Juan, hermanos, reconociendo esto, dice, es que yo si digo que no tengo pecado, me engaño a mí mismo. Y la verdad no estaría en mí. Si yo, aún siendo apóstol, digo que no he pecado, le hago mentiroso a mi Señor y su palabra no está en mí. Hermano, Juan siendo apóstol está manifestando estas cosas. Y luego ahí en el verso 9 también dice él, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Parte de llevar la cruz, confesar nuestros pecados, porque el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y limpiarnos como en ese tiempo que Juan necesitaba seguir siendo limpiado por la sangre de Cristo. Juan necesitaba seguir recibiendo perdón de Cristo, hermanos, a pesar de que era un hombre que conocía profundamente al Señor. Hermanos, muchas veces nosotros nos asombramos cuando notamos que algún hermano lucha con un pecado. Nos asombramos, nos escandalizamos con cosas, hermanos, que a la larga incluso muchas veces no son ni siquiera pecado, hermanos, sino son cosas pasajeras, cosas que se solucionan, hermanos. Mis hermanos, nosotros es más bien deberíamos asombrarnos de que tal vez nosotros llevemos mucho tiempo luchando con un pecado y no lo hayamos podido vencer. Eso sí debería escandalizarnos a nosotros, hermanos. Pero es que yo vea a un hermano que está luchando 2, 3, 5 años con algo, ¿no debería yo más bien ayudar al hermano? ¿No debería participar con él? ¿No debería orar por él? Pero lo que hacemos a veces, hermanos, es asombrarnos tremendamente porque equivocadamente estamos pensando que es que como es un cristiano, como es un hermano,
entonces ya no debería tener ningún rasgo de pecado. Debería estar completamente perfecto, hermanos. Si estuviera perfecto, pues ya no estaría acá, hermanos. Pero a veces, hermanos, es un asombro tan grande que surge en nosotros como si no conociéramos lo que nos dice el Señor en la palabra. Hermanos, este ejemplo lo hemos puesto varias veces. Y es que la iglesia, hermanos, es como un hospital. En la iglesia, hermanos, es lo mismo que cuando yo llego, entro en un hospital, sale la hospitalización, ¿qué encuentro? ¿Encuentro personas sanas? Encuentro lleno el corredor de personas enfermas que le están practicando diálisis, que está esperando unos exámenes de laboratorio, que está tirado en el piso porque ni siquiera hay camas. Encuentro al otro que está esperando también por un medicamento. Encuentro al otro que está esperando por una habitación para que lo suban. Hermanos, esa es la iglesia también. En la iglesia, hermanos, no vamos a encontrar gente con ese estándar de perfección, como lo decíamos ahorita, con ese estándar de bondad elevado así como el que tenía Cristo, hermanos. Hermanos, en la iglesia encontramos personas enfermas de su alma. Encontramos personas enfermas con el pecado que necesita ser tratado. Personas que necesitan entender qué es la cruz. Personas que necesitan entender qué es la resurrección. Pero a veces es un asombro tan grande de nosotros, hermanos, como si estuviéramos ya en el cielo, en el tercer cielo, donde ya no hubiera absolutamente ningún tipo de pecado. Y qué tremenda, hermanos, escándalo que a veces formamos por eso. Y es cuando llegan las murmuraciones, las quejas, que es que mire que cómo es posible. Mis hermanos, como le decía Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Si hay alguno que diga que no tiene pecado, hermano, arrepiéntase de eso. Porque no podemos haber uno solo acá, hermanos. Ni acá ni en ninguna de las iglesias de la tierra que pueda decir que no tiene pecado. Solo uno, hermanos, que vino hace 2000 años. Solo el Señor, hermanos. Es el único con el derecho y la autoridad para decir eso. Los demás, hermanos, estamos caminando, a veces con tropiezos, a veces hay unos que caemos más, otros menos. Pero, hermanos, ahí es donde está también la unidad de que Pablo está hablando acá en Filipenses. Si alguno se cae, entonces nos apartamos, nos escandalizamos. No de esa manera, hermanos. Es la unidad a la que Pablo está llamando acá, hermanos. Y no solo la unidad para alabar al Señor. La unidad también, hermanos, para ayudar a pastorear, a aconsejar, a tratar con lo que los hermanos necesitan. Detrás de un pecado, hermanos, pueden haber tantas cosas que pueden haber llevado al hermano o la hermana a eso, que nosotros rápidamente pensamos es que este quiere seguir así, porque sí, claro, obviamente hay una parte de la voluntad que realmente no había arrepentimiento, hermanos, pero pues el Señor, hermanos, el Señor vino no a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Él no vino por justos, sino por pecadores. Y con esto, mis hermanos, también Pablo estaba diciendo para aquellos malos obreros, o esos mutiladores del cuerpo, o esas personas que se creían autosuficientes. Recordad las palabras que también Pablo dice en 2 Corintios 10:12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. O sea, carece de entendimiento aquel que se alaba a sí mismo y se mide con su propia vara, ¿no? Carece de entendimiento aquel que por sus propios conceptos está también midiendo al hermano y no se está comparando con Cristo. Aquel que olvida lo que dice Pablo en Gálatas, que primero tiene que considerarse a sí mismo para luego mirar cómo el otro es que está siendo tentado no va a hacer que yo también sea tentado. Esto, hermanos, definitivamente que la palabra es tan preciosa, hermanos, en cuanto a destruir completamente el yo de cada uno de nosotros, que no queda nada, hermanos. Del yo no queda nada al mirar la palabra y compararnos con la palabra. Porque el Señor, hermanos, necesita estar tratando con nuestro yo todos los días. Todos los días, y por eso es la cruz, ¿no? Por eso es la cruz. La palabra dice, presentándonos muertos al pecado
pero vivos para Dios. Esa es la meta, ¿no? Y la meta diaria que debemos tener todos nosotros. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y luego también ahí mismo en Corintios segunda, en el verso 17, Pablo también está diciendo, pero el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. El que se aprueba a sí mismo, fácilmente, hermanos, se puede ver que es una persona arrogante, orgullosa, y sigue la lista. Pero dice la palabra, solo a quien el Señor alaba, esa alabanza es la que deberíamos aceptar. No la alabanza de nosotros mismos para con nosotros, hermanos. El que se gloríese en el Señor. Sigue diciendo Pablo ahí en Filipenses nuevamente. Verso 13. Pablo entonces dice nuevamente, haciendo como el énfasis, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pablo reconoce eso. Pablo, un hombre que ya caminaba en mansedumbre, está diciendo, yo mismo reconozco que no lo he alcanzado, pero una cosa hago. Ni 2, ni 3, ni 10, una sola cosa hago. Hermanos, esa expresión acá de Pablo, esa frase, indica como un enfoque. Indica mirar hacia un objetivo con determinación. Indica estar ahí mirando hacia la meta sin dejar que las distracciones o el pecado o el entretenimiento nos lleven a mirar hacia atrás o nos lleven a caminar hacia otro lado. Es el enfoque, hermanos. ¿Ustedes tal vez han visto cómo funcionan los órganos de un águila? Tal vez algunos sí. O sabemos todos que el águila tiene una vista impresionante. Hermanos, pero no solo la vista. Dios dotó al águila de unas virtudes muy preciosas, su vista, sus alas, su fuerza, su envergadura, sus garras. El Señor dotó al águila para que cuando tuviera como objetivo esa presa, pudiera salir victoriosa o pudiera tener éxito para capturar la presa. ¿Por qué esta figura, hermanos? Porque así ocurre con nosotros. Hermanos, nosotros no fue que, o más bien, tenemos primero alguien que murió por nosotros, alguien que nos dio la victoria, alguien que dio la vida por nosotros, que nos mostró el reino de los cielos. Hermanos, tenemos las herramientas, estamos dotados como creyentes de las herramientas espirituales, de las armas de la luz para poder ser, hermanos, vencedores. De la misma forma que el águila está completa en todo lo que tiene, con todo su armamento en su cuerpo, nosotros como creyentes, hermanos, no nos falta nada en cuanto a lo que Cristo nos dio. Lo que muchas veces, hermanos, nos falta es tomar mano, echar mano de esa armadura, de esas herramientas, de esas armas espirituales para vencer. Es lo que Pablo está diciendo entonces, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Olvidándome ciertamente lo que queda atrás. Hermanos, miren, lo está diciendo Pablo. No fue un hombre que tuviera un pasado muy tranquilo. Una vida de oficina, tal vez, como muchos de nosotros. Hermanos, Pablo fue apedreado muchas veces. Pablo naufragó. Pablo muchas veces lo iban a matar. Fue perseguido. Muchas veces tuvo hambre. Pablo pasó días sin comer. Pasó cansancio, pasó agotamiento. Y eso, hermanos, nos llenó a Pablo de resentimiento. Para estar pensando ahí siempre es que ¿por qué me pasó esto? Es que ¿por qué Jesús me puso a hacer esto? ¿Por qué se me tuvo que aparecer allá en Damasco si sabía que iba a pasar por todas estas cosas? Pablo conocía tan profundamente al Señor, hermanos, que él entendía que esas aflicciones no eran comparadas con la gloria venidera. Y además de eso también, el hombre al que se le revelaron tantas cosas, el hombre que ascendió al tercer cielo, el hombre al que se le dio el escribir muchas cartas del Nuevo Testamento, no se llenó de orgullo tampoco para decir, es que yo les digo esto es esto porque miren mi pasado. Estuve allá en el tercer cielo hablando directamente con Dios. Es que miren lo que se me reveló, es que no se dan cuenta, hermanos. Pablo todo eso dice que lo olvidó y lo dejó atrás.
obviamente tomando lo que el Señor le enseñó, ¿no? Para caminar. Pero Pablo está diciendo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Mis hermanos, acá tenemos una aplicación. Traer cosas del pasado a nuestra mente nos distrae de la meta, ¿no? Traer cosas del pasado a nosotros, lo que nos lleva es a poder, o más bien nos impide ver realmente esa meta, ese enfoque, ese objetivo de hacer esa sola cosa, porque estamos, hermanos, a veces tan llenos en nuestra mente de cosas del pasado. Estamos tan llenos muchas veces de esas cosas del pasado que extrañamos tanto. Incluso, hermanos, pasa que como creyentes a veces recordamos pecados del pasado, hermanos. Y no es que siempre los recordemos con pesadez, con culpa, hermanos, sino que el mismo creyente, hermanos, muchas veces recuerda el pecado pasado con deleite. Por ejemplo, pecados sexuales, hermanos. Muchas veces se recuerdan cosas, extrañamos cosas del pasado antes de haber creído en Cristo y que el solo recuerdo de ello nos produce nostalgia, nos produce placer, distorsiona nuestro carácter y nos aleja de la meta del supremo llamamiento de Dios. Hay algo, hermanos, que nos muestra acá la palabra y es precioso y es que nos dice, olvidemos lo que queda atrás. Hermanos, incluso lo que pasó ayer que tal vez nos generó culpa, que tal vez erramos. El Señor nos está diciendo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, me extiendo a lo que está adelante, no a lo que está atrás. Me extiendo a lo que está hacia allá, hermanos. El pasado muchas veces es causa de nosotros de no estar avanzando. Hermanos, podemos estar pensando, quizá, si hubiera hecho esto en el pasado, habría logrado tal objetivo. Quizás si antes, si cuando era más joven me hubiera propuesto hacer esto, pero ya no lo hice. Si hubiera tomado tal decisión, no estaría hoy así. Si tan solo hubiera sido creyente desde niño, desde joven, no estaría pasando por esto. Hermanos, tal vez eso puede ser cierto. Pero nos olvidamos, hermanos, tanto de la gracia del Señor cuando miramos nuestro pasado, nuestros antecedentes, las cosas que tal vez no hicimos bien, y volvemos allá en los recuerdos, en el universo eterno del recuerdo, como alguien dice por ahí. A recordar, a recordar, a recordar. Seguramente no en todos, hermanos, pasa esto. Pero sí, hermanos, acá la palabra nos insta que a lo que les ocurre esto, el Señor nos llama a que dejemos ciertamente atrás esas cosas. Atrás eso, hermanos. Muchas veces, hermanos, no pensamos de cuánto nos falta cerca de Cristo, sino en qué nos falta esa vida pasada, antes de Cristo, para estar completos y satisfechos, hermanos. Nuestra alma, que es insaciable, cuando busca de otras cosas que no es de Cristo, busca también en el pasado. Y busca pensar, tal vez saciarse de eso que no pudo saciarse en el pasado y que de alguna forma tiene la oportunidad ahorita de hacerlo. El creyente entonces se enfoca ahí pensando que eso es lo que el Señor quiere para él. Tal vez hacer más dinero, tal vez trabajar más. Porque una de las cosas que también acá nos llama el Señor en esta palabra, mis hermanos, es a renunciar a aquellas cosas de las cuales nos quitan tanto o nos consumen tanto tiempo y que no nos permiten estar con el Señor el tiempo necesario, como lo hacíamos al principio. Que lo hemos dicho muchas veces, tal vez trabajo, puede ser placeres, entretenimiento, amistades, en fin, lo que sea, muchas cosas. Y tal vez de eso muchas veces, hermanos, nosotros nos queremos llenar. Nos queremos llenar para querer estar saciados, pero no pensamos, hermanos, que lo que nos llena a nosotros es algo tan sencillo como sentarme, mirar la palabra, escudriñar las Escrituras para conocer a aquel que nos da vida eterna. Hermanos, eso es lo más valioso. Escudriñar las Escrituras es escudriñar a Cristo. Y escudriñar a Cristo es escudriñar al Padre. Hay, hermanos, un acontecimiento bíblico que nos muestra las consecuencias de desear vivir en el pasado. Seguro todos lo conocen, hermano. Génesis 19:24 dice: entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos.
Todos estamos familiarizados con esto que sucedió allá, ¿no? En Sodoma y Gomorra. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Esto creo, mis hermanos, que es una muestra de la palabra de las consecuencias de estar deseando el pasado cuando Dios está delante, hermanos. Fíjense, hermano, la misericordia que tuvo Dios para con Lot y su mujer, porque Abraham intercedió por ellos, porque ni siquiera era por el mismo Lot. Pero hubo una serie de cosas, hermanos, que pasaron ahí. Llegan los ángeles, les dicen a ellos: apresúrense a salir porque esto va a ser destruido. Ellos titubean. La pregunta es: ¿por qué titubean? Se les aparecen delante varones de Dios, ángeles, y ni siquiera por esas ellos se apresuran a salir de la casa. Afuera, rodeado de gente que quiere entrar, quieren abusar de los varones. Luego Lot dice que les ofrece a las hijas. Y mientras estando ahí en esa presión, hermanos, pero titubean. No solo la mujer de Lot, sino Lot. ¿Por qué, hermanos? Porque el corazón de ellos estaba en Sodoma y Gomorra. Estaba en el mundo. Ellos tenían, hermanos, una división en su corazón de amar las cosas de este mundo y de amar a Dios también. La palabra pues ya en Hebreos nos dice que Lot era un varón que luchaba, daba golpes a su alma, varón justo, pero seguía quedándose ahí. Hermanos, tenían el aviso de ellos de que eso iba a ser destruido, hermanos. Hermanos, acá tenemos hoy el aviso de que Dios pronto viene. Lo estamos palpando, hermanos. Estamos viendo cosas. La palabra del Señor nos está mostrando. La palabra nos dice: preparémonos para la segunda venida del Señor. Hermanos, ¿estamos como Lot y su mujer? ¿O estamos realmente como un Timoteo, un Epafrodito? Fíjense, hermanos, que cuando salieron ellos de Sodoma y Gomorra, era tanto el deseo de esta mujer de lo que dejó atrás. Tal vez ellos llegaron con Abraham, ¿no? Y escogieron allá esta tierra, una ciudad muy próspera seguramente. Una Bogotá. Muchos beneficios, casa, dinero, riquezas, clase social, posición, amigos del mundo. Cosas de este estilo, hermanos. Y el Señor quiso sacarlos a ellos de ahí. Pero esta mujer era tanto lo que tenía en su corazón de Sodoma y Gomorra, que no hizo caso a lo que se le dijo que no mirara atrás, sino que al mirar se convirtió en una estatua de sal. Y ahí fueron las consecuencias de desear ello todas aquellas cosas que tenía en su pasado, que tenía en su mente, que no le permitían seguir adelante hacia donde Dios la conducía, sino que deseaba volver hacia atrás por todas esas cosas. Su pasado, su vida ya en Sodoma y Gomorra, la traía más que la vida que Dios le ofrecía adelante, la salvación que Dios le ofrecía y que estaba delante de ellos. Esta mujer prefirió mirar atrás y ahí quedó, lamentablemente. Esto, hermanos, ocurre en el Antiguo Testamento, pero como dice la palabra, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces sigue diciendo Pablo: extendiéndome a lo que está delante, lo que tenemos por delante, que es muy grande, hermanos, lo que ya hemos visto, lo que hace también 15 días hablábamos que significaba seguir a Cristo, ¿no? Todo lo que implicaba eso, una salvación, un perdón de pecados, el reino en los cielos, un galardón, pero especialmente conocer a la persona de Cristo. Nos extendemos, hermanos, a algo tan grande que está hacia allá. Y Pablo, hermanos, como en muchas de sus cartas, lo que está haciendo acá es usar esa figura del atleta de Olimpiadas que va y sigue hacia adelante. De ese deportista o de esa persona que se enfoca tanto en su objetivo para ganar una corona incorruptible, que renuncia a todas las cosas que le cohíben o que le impiden llegar a su meta, que es llegar a tener una medalla de oro. Fíjense, hermanos, que Pablo no solo en esta carta usa esto, porque cuando él está diciendo prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento, está también usando este aspecto que en ese entonces era mucho más famoso incluso que hoy día, que era el tema de las Olimpiadas. Las Olimpiadas eran tan famosas porque se reunía mucha gente.
a ver también estas personas compitiendo y que era algo asombroso, ¿no? Ver cómo podía haber incluso un espíritu de superación en la parte física de estas personas, ¿no? Pablo usa esta figura para decir eso. Entonces es aquel que está ya corriendo, hermanos, un atleta, un maratonista, una persona, hermanos, que se prepara para unos Juegos Olímpicos, es una persona, hermanos, que deja al lado muchas cosas. Entonces, el ejemplo más común con esto, ¿qué es? El atleta que está corriendo los 100 metros planos, él cuando va a 50 metros no va a estar mirando hacia atrás. A ver qué le dice qué le dice el árbitro, o más bien a ver qué le dice el técnico, o a ver quién lo llamó por allá en la tribuna, a ver si le están haciendo barra. El enfoque, hermanos, es allá, en la meta, 100 metros, llegar de primeras. Es la meta para un atleta, ¿no? Esto es lo que nos está mostrando acá la palabra, hermanos. Ahora nosotros, extendiéndonos a lo que está por delante, proseguimos a la meta, ese premio del supremo llamamiento, hermanos. Dice Pablo, el premio del supremo llamamiento. ¿Por qué? Prosigo primero significa como correr rápidamente y con intensidad hacia algo o hacia alguien que está tratando de agarrar algo. O sea, algo que implica urgencia, implica inmediatez, implica despertar para caminar, para correr, que nos surge ir hacia allá esa meta, porque los días pasan, ¿no, hermanos? Los días pasan y como la misma palabra dice por allá el salmista, enséñanos, Señor, a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Los días avanzan, hermanos, y nosotros estamos avanzando en esa carrera o nos estamos quedando mirando hacia atrás, al pasado o a las cosas que nos distraen. ¿Hacia dónde estamos caminando, hermanos, y de qué manera lo estamos haciendo? Porque podemos estar yendo hacia adelante, pero con los deseos de mirar hacia atrás, porque en el corazón todavía guardamos cosas de antes, hermanos, que nos cohíben, nos limitan para llegar a esa meta como debemos llegar, como el Señor quiere que lleguemos. Lo que Pablo decía ahí, hermanos, también en Filipenses 2:12, ocupándonos con temor y temblor de nuestra salvación, es lo que está también acá, nuevamente diciendo con otras palabras. O allá como Pedro decía, o Santiago, no recuerdo, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos, después de que tenemos algo tan grande que se nos extiende, que es Dios y el reino del Señor? Entonces Pablo sigue diciendo al premio. Allá en Apocalipsis, el Señor dice, ¿no? He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según sea su obra. Según la obra. Según haya hecho. Según se haya conducido en su vida, según le ha llamado, según haya amado al Señor. De cualquier manera el Señor va a dar un galardón, ¿no? Buen galardón o no va a dar galardón, pero el Señor va a dar a cada uno según sea su obra, hermanos. Eso es lo cierto. Pablo está diciendo acá, camino hacia ese premio. Así como los atletas caminan hacia allá, yo prosigo. No soy perfecto, pero estoy queriendo seguir corriendo a ver si puedo alcanzar eso para lo que el Señor me alcanzó. Sigo a la meta, sigo teniendo la meta ahí clara. Aunque a veces falla, aunque a veces caigo, me tropiezo, me levanto y sigo andando, sigo caminando, sigo corriendo. ¿Y cómo termina esto, hermanos, de precioso? Esta parte, prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, el llamado a nosotros nos lo hizo el Rey, el Señor del universo. El llamado no lo recibimos fue desde lo alto, hermanos. Por eso es un supremo llamamiento. El Señor, cuando les decía allá a los discípulos, cuando empezó su ministerio, ven y sígueme. Deja esto, hermanos, cuando allá con Pedro, ¿no? El Señor le pide prestado la barca, predica, luego hace el milagro, la pesca milagrosa. Pedro cae de rodillas delante del Señor. Apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. El Señor simplemente le dice, ven y sígueme. Y la respuesta, hermanos, de este hombre, ¿no? Y de los que estaban ahí también con ellos. Dejaron y dejando todo le siguieron. Pero le siguieron como el Señor quería que le siguieran. No a tientas. Señor, es que
Hoy no puedo, Pedro diciéndole al Señor, hoy no puedo porque voy a estar con mi esposa. Es que, Señor, mi suegra está enferma, entonces tengo que cuidarla. Pedro, hermanos, que el Señor estaba empezando a trabajar en él, amaba al Señor. Lo seguía donde fuera. Igual que Juan, igual que Andrés, Jacob. A donde iba el Señor ellos iban. Y realmente lo siguieron. Entendieron ese supremo llamamiento de parte de Dios, hermanos. Que tal vez a nosotros todavía nos cuesta entender. Que es un llamado con todas las de la ley, como dice el dicho popular. Un llamado que es completo. El Señor, hermanos, no quiere en nosotros una parte. El Señor nos quiere completos. Como escuchaba hace pocos días, hermanos, el Señor no quiere que a Él lo hagamos la parte más importante de nuestras vidas. El Señor quiere que Él sea nuestra vida, que es muy diferente. Yo puedo, hermanos, podríamos tener al Señor de primeras en nuestra vida, pero sin ser la vida para nosotros. Y eso es diferente. Sigue diciendo entonces Pablo, verso 15-16. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, tengamos esta misma actitud. Como decíamos ahorita, mis hermanos, la palabra perfecto tiene diferentes significados y en este caso podemos tener otro significado de la palabra perfecto que aparece en la Escritura, que es simplemente ser maduro. No más. Simplemente el ser maduro. Ahora, entonces Pablo decía antes, no es que yo sea perfecto, porque no he logrado ese estándar tan alto de Cristo, pero sigo a la meta. Ahora Pablo acá está diciendo entonces, soy perfecto y los que somos perfectos sigamos adelante, sintamos la misma cosa. ¿Por qué? Pablo se está refiriendo, hermanos, a los que simplemente son maduros en Cristo. Ahora acá este pasaje, hermano, lo que envuelve, que son diferentes cosas también. Pablo está diciendo, los que somos maduros, caminemos juntos, extendiéndonos a lo que está por delante, continuando hacia una mayor madurez espiritual, caminando hacia la santificación, caminando presentándonos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Hay un aspecto acá, hermanos, que Pablo dice, y es que, y si otra cosa sentís, la Biblia de las Américas dice, y si en algo tenés una actitud distinta, esto también os lo revelará Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? La expresión de madurez, en este sentido de la perfección, en este sentido que Pablo expresa acá, hermanos, deja afuera al creyente que insiste en seguir caminando en su propio yo. Deja fuera al creyente que insiste en seguir en sus ideales personales. Deja fuera al creyente que insiste en seguir en su manera de ver la vida sin contar con la palabra del Señor. Tremendo esto, hermanos, porque acá Pablo está diciendo, si hay algunos que piensan sentir otra cosa, que tienen una actitud distinta, pues eso también lo revelará Dios. Pablo, hermanos, conociendo al Señor profundamente, entendía también que Dios conocía esto y la soberanía de Dios. Y Pablo sabía que si algo de pronto alguien se ponía alguna cosa que no fuera según el diseño del Señor, el Señor iba a revelar que eso no era. O iba a revelar que sí era. Pero Pablo está diciendo, los que somos perfectos, o sea, los que estamos en un nivel de madurez espiritual, sigamos. Porque ¿qué ocurre, hermanos? Si más adelante ya, esto sería para estudiarlo en otra reunión, es que Pablo más adelante dice que hay algunos que son enemigos de la cruz de Cristo. Hermano, no todos quieren caminar en el supremo llamamiento de Dios. Y Pablo dice ahí que aún llorando y con lágrimas dice, no todos quieren seguir la cruz, hay algunos que son enemigos de esa cruz, que tienen como su Dios su vientre, que tienen como su Dios esta otra cosa. Y Pablo le está hablando a la iglesia, hermanos. O sea, ¿qué significa? Que cuando el Señor Jesús hablaba también de trigo y cizaña, hermanos, implica también a aquellos que son enemigos de la cruz, que están caminando con la iglesia, pero que son enemigos de la cruz. Por eso Pablo citaba acá al principio y empezaba diciendo, hermanos, ser semejante a él en su muerte. Y aún antes de eso, ¿cómo expresa Pablo entonces el ejemplo perfecto de esto? El más sublime que hizo realidad la cruz para salvarnos, que fue Cristo, el varón, ¿no? Que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo.
que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y fíjense cómo Pablo viene desprendiendo esto, hermanos, hasta este punto de decir, es que la cruz es necesaria para ser maduros, para seguir creciendo en madurez espiritual, pero lamentablemente también hay algunos que son enemigos de la cruz, y Pablo lo dice con un dolor en su corazón y con lágrimas. Eso también nos tiene que constreñir, mis hermanos. Por eso es que hablamos de principio, la necesidad, hermanos, de tratar seriamente con el pecado. La necesidad de tratar con esas cosas, la necesidad de entender que la iglesia, mis hermanos, no se mueve como a mí me parezca, como al hermano le parezca, sino realmente es según los principios bíblicos, los principios de la palabra los que nos conducen a aprender y entender cómo conducirnos en la casa del Señor. No es el concepto que tenga el predicador, no es el concepto que tenga el hermano, la hermana, sino es lo que el Señor nos está mostrando en su palabra, hermanos. Ahora acá Pablo está mostrando también cuando él dice en aquello a que hemos llegado para sentir lo mismo, esto no significa un acuerdo común entre personas. Esto no significa una democracia, mis hermanos. Acá no hay ese tipo de cosas políticas o democráticas que se deciden de esa manera, mis hermanos, sino que el Señor ha establecido un orden en la iglesia, ha conformado la iglesia según unos planos y un diseño, de los cuales todos como iglesia estamos sujetos a lo que el Señor nos pide porque Él es el Señor de la iglesia. Entonces no es, hermanos, que es que llegar al mismo sentir es que estuvimos de acuerdo en algo, aunque el Señor no hubiera estado de acuerdo. Ahora hace poco que leíamos, hermanos, Hechos 15 en el concilio de Jerusalén. ¿Cuál fue el resultado de todo lo que los hermanos hablaron allá? Ellos decían, nos pareció y estuvimos de acuerdo, los ancianos, los apóstoles, con el Espíritu Santo, de enviarles estas cosas, que estas tengáis de esto y de esto. No fue un acuerdo solo entre ellos, hermanos, es que el Espíritu Santo también estuvo de acuerdo. O sea, el Señor les aprobó eso, esa carta para enviarlas a las iglesias y confirmar las iglesias. Hermanos, por eso la iglesia no es una democracia. La iglesia, hermanos, el Señor la pensó desde su corazón en la eternidad. Y su palabra es la que nos da vida y nos da entendimiento para caminar juntos en la unidad como hermanos hacia la meta del supremo llamamiento. ¿Sí? El Señor es lo que nos guía, hermanos, para llegar hasta allá. Una última cosa, hermanos, acá, ya para cerrar, y es una figura también que nos puede ayudar también a esto. Cuando uno ve unas competencias, fíjense ahora que ya está pronto a llegar los Olímpicos, ¿no? O cualquier deporte. En un partido de fútbol siempre va a haber un árbitro, ¿no? En una competencia, llámese de tenis, de atletismo, de cualquier deporte, siempre van a haber jueces, ¿no? Jueces que hacen valer las reglas. Jueces que, después de haber estudiado las reglas de ese deporte, para que todo sea equitativo y no haya ventajas para algunos o desventajas para otros, ellos están ahí a cargo para hacer que esas reglas se cumplan, de lo que ya quedó decretado en ese deporte, tenis, llámese atletismo, cualquiera. ¿Sí? Si alguno se pasa, fíjense ustedes, por ejemplo, en una carrera de atletismo de 100 metros, antes de que suene el disparo de salida, si alguno se mueve antes, queda descalificado. Si han visto, yo creo, ¿no? Hermanos, el Señor nos puso unas normas. Incluso en la Biblia de las Américas, ese último pasaje, dice, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Sintamos una misma cosa. Hay unas normas bíblicas que el Señor nos ha puesto, hermanos, para conducirnos. Y nosotros como hermanos, a los que el Señor ha puesto, hermanos, también para hacer, guardar esas normas, guardar la palabra del Señor y sus mandamientos para que la iglesia pueda crecer y ser edificada. Es lo que el Señor nos está diciendo, mis hermanos. Y finalmente, hermanos, y Jesús, que es ese varón que se despojó a sí mismo, que también Él entró en esa carrera sin necesidad de hacerlo, se despojó desde el trono, bajó
entró a participar en esa carrera él también, bajo las mismas condiciones que todos nosotros, fue perfecto, venció. Es el que nos está diciendo a nosotros ahora, extendámonos a lo que está por delante, mirando la cruz, creyendo en el poder de la resurrección de Él, y asirnos para lo que Cristo nos asió a cada uno de nosotros, para poder lograr ese premio, el supremo llamamiento. Es lo que nos muestra acá, hermanos, como conclusión. Amén.